Muy buenas tardes, amigos y amigas que están en la sintonía de Radio Atlántica 88.9 y a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales también. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de radio y el programa Reporteros en el Mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos ya directamente a conectarnos con él y decirles, Capitán Manfred Reyes Villa, muy buenas tardes y bienvenido al programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica y las redes sociales. Muy buenas tardes, Alfredo, un gusto de saludarlo, un gusto de estar en este programa Reporteros en el Mundo, en Radio Atlántica, y un saludo a toda la familia boliviana que nos esté escuchando, no solamente en Bolivia, sino a través de las diferentes redes en todas partes del mundo. Un gran saludo. Buenas tardes. Capitán, rapidito entrando en materia, sabemos que usted ha estado exiliado durante muchos años, producto de la dictadura del gobierno de Evo Morales. Queremos preguntarle cuál es la situación de Manfred Reyes Villa y los otros exiliados que aún continúan, si usted tiene conocimiento de aquello. Bueno, mire, Alfredo, usted sabe muy bien, nunca en la historia de nuestro país, ni en la peor de las dictaduras, ha habido tanta gente en el exilio. Estamos hablando de más de 1.200 personas que han estado en el exilio forzoso, por una dictadura que ha sido, pues, totalmente una dictadura demasiado dura, que ha manipulado, que ha instrumentalizado al Poder Judicial, y obviamente han tenido que salir mucha gente perseguida. Y le digo yo que no solamente de esos 1.200 habrán retornado al país, tal vez exagerando unas 200 personas, no sé si más, gente que realmente, yo por lo menos he estado 10 años fuera del país. No es nada fácil estar fuera de nuestra querida patria, de nuestra querida Bolivia. Sin embargo, pues obligados por la situación política, por ese régimen abusivo que nos ha tenido fuera, porque en el anterior gobierno, vale decir, en ese régimen dictatorial de Evo Morales, era prohibido pensar diferente. En ese contexto, los más peligrosos tenían que salir fuera de Bolivia o estaban en la cárcel. Caso de Leopoldo Fernández, que fue candidato a la vicepresidencia conmigo. Y bueno, como le digo y le estaba diciendo, de los 1.200, exagerando, pues habrán retornado 200 o menos tal vez, pero el resto sigue fuera del país, lamentablemente. Y obviamente este gobierno, el actual gobierno, ha lanzado un decreto de retorno para los exiliados, pero lamentablemente hasta el día de hoy eso no funciona. Pareciera que fuera un saludo a la bandera, porque en realidad nos han hecho presentar toda la documentación, los motivos, se nos ha ofrecido hacer una auditoría jurídica, pero hasta el día de hoy no pasa nada. Parece que simplemente fue un acto o una declaración demagógica, porque todo el pueblo boliviano sabe que había una gran cantidad de exiliados, pero además el pueblo boliviano conocía perfectamente los motivos de presión política a la gente que piensa o que pensaba diferente. Es así que nos hubiera encantado que todos estén acá, y obviamente gente importante que ha estado, no solamente mi persona, ha estado tanto tiempo en el exilio, Branco, ha estado Mario Cosío, ha estado el doctor Ustaris, el doctor Ochoa, Alejandro Brown, que es una persona que realmente ha facilitado pues a muchos bolivianos el acceso al hermano país del Brasil, para que puedan lograr también tener el refugio correspondiente o el estatus de refugiados, el compañerismo, porque era así en el mundo entero, porque no solamente en un país, en el mundo entero, digo, porque ha habido gente en el Brasil, ha habido gente en Estados Unidos, en España, en diferentes países, en Paraguay, que han recibido, inclusive amigos del anterior régimen
dictatorial, pues han recibido porque conocían el régimen abusivo que había en nuestro país. Entonces le digo que felizmente estamos, y yo estoy de retorno, ojalá que todos los que están en el exilio puedan retornar, ojalá que ese decreto anunciado por el gobierno pueda funcionar, que se pueda hacer una auditoría jurídica. Ha habido casos que se han juzgado en rebeldía, ha habido casos que la mayoría se han juzgado sin el debido proceso, hay gente que ha sido sentenciada, inclusive ha habido gente que ha tenido sentencias ejecutoriadas, es decir, en función de la presión que ejercitaba el anterior gobierno. Ojalá que eso nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país, ojalá que dentro de los poderes que tenemos en el país, el poder judicial se pueda respetar, que los administradores de justicia realmente no sean presionados por un poder ejecutivo abusivo, un poder que lo que hacía era exigir, obligar a los administradores de justicia que saquen resoluciones, sentencias en función de sus intereses políticos, y si no, obviamente los retiraban de sus cargos. Esa instrumentalización de ese poder judicial ha sido demasiado abusiva. Ningún gobierno que yo haya conocido, ni siquiera en las dictaduras, se ha sentido este tipo de regímenes que han trabajado en forma conjunta con otros países, con otros gobiernos, el Grupo del ALBA. Lo mismo pasaba con Venezuela, lo mismo pasaba con Ecuador, lo mismo pasaba inclusive antes en la Argentina, en el Brasil. Esos países han ido cambiando de gobiernos y obviamente se han ido suavizando las presiones políticas, sobre todo jurídicas. Vale decir, el brazo represor contra los que pensaban diferentes era el Poder Judicial, y esperamos que eso hoy cambie, que los administradores de justicia puedan pensar y saber que no van a tener esas presiones abusivas que están al margen y fuera de la ley. Eso es lo que le puedo contar, querido Alfredo. No creo que sea para nadie, o que no haya sido para nadie agradable estar fuera de nuestra querida patria, y obviamente en situaciones totalmente desventajosas para cada uno. Esperamos que después de que se pueda cumplir ese decreto, que cada uno pueda hacer los reclamos pertinentes a organizaciones internacionales como se ha hecho, y puedan tener los resarcimientos que les debe corresponder. Eso es lo que te puedo decir, Alfredo, en torno a ese exilio, a esa experiencia realmente dura, crítica, que tenemos los que hemos pensado diferente, y que simplemente por el hecho político es que hemos estado fuera de Bolivia. Ni bien ha salido Evo Morales, pues hemos podido retornar muchos, tenemos la conciencia tranquila para poder estar en nuestro país y defendernos. Ojalá que este gobierno pueda decirles a todos los bolivianos que retornen, aquí se puedan defender en libertad, y que sepan que han sido realmente la política se ha judicializado, han sido presionados los jueces, han sido presionados todo el sistema jurídico en contra de toda esta gente. Eso es lo que te podría decir, Alfredo, en torno al tema del exilio. Bien, un poquito para aclarar varios puntos que usted ha dicho, pero con relación a creo que dos puntos sobre todo más importantes y urgentes, como es el tema de cuál es el motivo en realidad para que los demás exiliados no hubieran podido regresar al país hasta ahora, tomando en cuenta que ya el gobierno de Yanine Áñez va prácticamente a los 6 meses. Y por el otro lado, ¿qué debería hacer el gobierno para que puedan retornar pronto estos compatriotas bolivianos? Solamente dar curso a toda la documentación que se ha presentado, y se ha presentado ya hace mucho tiempo. En enero, todos los que están en el exilio han presentado la documentación en función del decreto, y se ha presentado al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ha puesto oficinas en los diferentes departamentos, y en esas oficinas de los departamentos no conocían ni cómo recibir, ni cómo, llenar los formularios. Sin embargo, hemos podido nosotros presentar en función de las causas que uno tenía, para que sea el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia que
nos pueda informar sobre el procedimiento de avance que se tenía, pero lo más importante para nosotros era que se iba en cada caso a hacer la auditoría jurídica rápida, saber qué ha pasado, si realmente se ha juzgado en rebeldía, cómo se ha juzgado. Pues en el país sabemos cada quien quién es, entonces, pero se ha quedado ahí, se han arreglado algunos temas, por ejemplo, el caso Rosas, ya era bastante bullado ese tema, era un tema netamente político, felizmente se ha podido lograr superar aquello, pero hay una cantidad de gente que sigue afuera del país, yo le aseguro, una cantidad de refugiados en todo lado que claman volver a su país y que todavía no se les da la seguridad jurídica, porque además también ellos están pensando, no creen todavía porque ven que en algunas estructuras del Poder Judicial todavía quedan residuos del poder anterior que han hecho mucho daño y entonces ellos no confían. Es decir, es muy sensible el pensamiento y la confianza que ellos tienen para retornar al país, pero le aseguro, Alfredo, que hay una cantidad que todavía está fuera de Bolivia. Bien, ojalá que puedan volver pronto. Capitán Manfred Reyes Villa, aprovechando la oportunidad con usted, queremos también conocer cuál es su visión de usted con relación al panorama electoral de Bolivia y precisamente con el tema de que han aprobado una ley en Bolivia. El Congreso Nacional, dirigido por el MAS, prácticamente ha aprobado una ley para que hayan elecciones prácticamente el 3 de agosto. ¿Cuál es la visión de Manfred Reyes Villa? Bueno, Alfredo, mire, yo creo que usted, yo y todos los bolivianos quisiéramos elecciones lo antes posible, elecciones donde podamos tener un presidente electo, con todo el respaldo popular para que pueda tomar medidas importantes, sobre todo ahora con la situación que estamos viviendo. Y después de haber tenido un gobierno 14 años en el poder, y no quiero ser yo peyorativo en torno al anterior gobierno, pero mire usted que un gobierno que se ha quedado 14 años al margen de la ley, o sea, ha pisoteado totalmente la constitución política del Estado. Si usted ve la constitución política del Estado, en primer lugar, después de la modificación de la constitución se podía ir a una reelección solamente una vez. En cambio, el anterior gobierno ya estaba yendo por la cuarta vez. Se religió la segunda vez y la tercera vez utilizó un elemento leguleyesco totalmente infantil, diciendo que ya no era la República de Bolivia, sino era el Estado plurinacional, y se hizo elegir, o más bien se hizo viabilizar con el Tribunal Constitucional el poder correr en una tercera elección. Y obviamente estaba yendo por la cuarta elección, y como ya la ley ya no podían romperla ni buscar otro pretexto, entonces convocaron a un referéndum que usted muy bien conoce, todo el pueblo boliviano, donde en ese referéndum el pueblo le dijo que no, y habiendo tenido el no, igual utilizó otro recurso totalmente leguleyesco, infantil, indicando que era su derecho humano, cuando el derecho humano de la mayoría que le había dicho no se respetaba. Entonces nuevamente se hizo viabilizar con el tribunal para una cuarta reelección, y al haber perdido, no contento con eso, llegó el fraude más grande de la historia de nuestro país para poder perpetuarse en el poder, porque obviamente estos gobiernos del Grupo del ALBA que querían perpetuarse, la mayor parte se han perpetuado en el poder, ¿no es cierto? El caso de Brasil, y obviamente Chávez, que el gobierno de Chávez continúa en el poder hoy con otro presidente, pero descendiente del mismo Chávez, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación del país, lamentablemente. Y hoy tenemos esta situación después del fraude, un gobierno que ha asumido frente a la renuncia de frente al levantamiento del pueblo caliente por esas elecciones totalmente fraudulentas. Tenemos un gobierno que supuestamente que era de transición para poder lograr
que ha postergado las cosas, que ha postergado las decisiones, que ha postergado las políticas de Estado. Entonces las elecciones que se tenían que haber llevado el 3 de mayo se han postergado sin fecha, primero, y luego el Congreso, con mayoría masista del anterior gobierno, pues ha aprobado una ley para que las elecciones se lleven el 3 de agosto, es decir, ha dado 90 días. Pero eso es imposible, Alfredo, eso no se va a llevar adelante, porque para empezar, hemos escuchado los informes científicos que lamentablemente en Bolivia el pico de esta pandemia va a ser el mes de junio, julio. Entonces imagínense cómo podríamos llevar en agosto una elección cuando hasta los veedores internacionales ya han dicho que no van a venir al país, no van a estar presentes en una elección. Entonces seguramente se va a diferir esa elección, me imagino, para septiembre, octubre. Ojalá Dios mediante que podamos realmente lograr bajar esa línea que tenemos de esta pandemia en el país y que pues no tengamos tanta gente contagiada y podamos llevar una elección. Estamos todos orando para que así sea, pero además de eso, yo quisiera decirte, Alfredo, que necesitamos antes de estas elecciones pensar en que el pensamiento que yo tengo, que así debería haber una nueva convocatoria a elecciones, porque, es decir, hay mucha gente que ha cumplido 18 años, que pueden ser elegidos y que pueden ser electores también. Entonces, la Constitución Política del Estado, dice que a partir de los 18 años los bolivianos tienen derecho al voto, no se les puede quitar ese derecho constitucional que tiene toda esa gente que está cumpliendo todos los días 18 años y tiene todo el derecho constitucional de elegirse. Pero además, Alfredo, creemos que es importante que podamos corregir el tema de las circunscripciones. No es posible que hayan votos que valen más en una provincia que en la ciudad, es decir, el voto tiene que valer igual en todo lado. Y para eso es importante el arreglo de las circunscripciones y no que vayamos en una elección también fraudulenta, porque eso es fraude. No puede ser que en un lugar con 10,000 votos tengas un diputado y al lado la siguiente circunscripción necesite 140,000. Esa es la diferencia. Entonces hay circunscripciones es 2-1, 3-1, entonces eso tiene que corregirse. Y eso tiene que hacer el poder. Lo que pasa es que hoy tenemos un presidente del Tribunal Electoral que cree que está manejando una institución. Él fue ya presidente, el señor Romero ya fue presidente antes de la Corte Electoral, era simplemente una instancia, pero no un poder como es hoy. Hoy es un cuarto, está al mismo nivel que el poder legislativo, ¿no es cierto?, que el poder ejecutivo, o más bien dicho del poder, son 4 poderes hoy con el poder electoral, tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y este poder electoral que está a ese mismo nivel tiene que ejercer, como dice su nombre, un poder, y para poder lograr cambiar estas circunscripciones ya hay jurisprudencia, ya se hizo esto en Chuquisaca, en Potosí. Entonces, ¿por qué no hace? ¿Por qué no toma esas medidas importantes? Simplemente se circunscribe a decir, no, voy a cumplir con esta ley como si fuera un sacristán de amén, como si fuera una persona que va a hacer lo que le digan. No es así, tiene que tomar realmente en cuenta que está a la cabeza de ese poder y el país está esperando responsabilidad, está esperando que estas elecciones sean elecciones limpias, justas, claras y obviamente creíbles, con la credibilidad necesaria para poder tener una democracia fuerte, un presidente que tenga el respaldo mayoritario del pueblo para que pueda tomar medidas importantes, sobre todo después cuando vaya terminando la pandemia y podamos avanzar como país hacia adelante. Entonces, yo creo que el tema de las elecciones es un tema que todavía, le digo yo, va a estar en discusión por mucho tiempo. Es decir, hay mucha gente pues que no le interesa la vida de los bolivianos, que no le interesa absolutamente nada y quiere ya hacer política. Yo ya me imagino que
estemos convocando a la gente a campañas políticas, a reuniones, pues la pandemia, el contagio va a estar a la orden del día. Imagínense cómo tendrían que ir a votar, los delegados de mesa del Tribunal Electoral van a necesitar indumentaria especial, ¿no es cierto?, seguridad, de bioseguridad, es decir, el presupuesto se va a inflar, y en vez de gastar ese dinero en este momento, pues tenemos otras prioridades importantes. Entonces yo creo que deberíamos postergar un poco. Además, también yo creo que las elecciones debían juntarse para no hacer doble gasto, que las elecciones generales y las locales, llámense departamentales, de gobernaciones y alcaldías, sean al mismo tiempo, como fue el año 2005, fueron juntas las elecciones. Entonces es menos gasto para el país, y el pueblo ya sabe votar, por más que digan no, van a haber muchas papeletas, no importa, así fue el 2005, igual el pueblo sabe cómo votar, pero no se pueden gastar recursos económicos en elecciones seguidas, toda vez de que por la urgencia y la emergencia que hemos tenido en esta pandemia, pues hay que cuidar los recursos económicos que se tienen en el país. Eso es lo que le puedo decir, Alfredo, en torno a las elecciones que usted me consulta. Bien, amigos, estamos conversando con el capitán Manfred Reyes Villa, ex gobernador y prefecto del departamento de Cochabamba y alcalde también de esa ciudad. Estamos conversando de diversos temas, aprovechando esta oportunidad vía telefónica para Radio Atlántica 88.9 y para nuestras redes sociales en Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Capitán Manfred Reyes Villa, otro tema importante es conocer cuál es la visión de usted de esta coyuntura política que se está viviendo con relación a los actos de corrupción, con relación a las amenazas de bloqueos, de manifestaciones y la violencia contra algunos colegas periodistas. Bueno, como le decía Alfredo en principio, todo ese tipo de violencia, de confrontación, usted sabe que es una lógica masista, y esto viene dirigido desde Argentina, obviamente, donde está Evo Morales en coordinación con Romero, con Quintana, con los que han quedado acá, y como se ha visto, ¿no?, la distribución de cantidad de recursos económicos en Caracara, por ejemplo, en Cochabamba, que es el botadero de basura, se ha visto los movimientos ahí de dirigentes, y hemos visto la cantidad de recursos económicos que se reparten, es decir, que dan a los dirigentes para las movilizaciones, bloqueos en Yapacaní, he visto bloqueos en diferentes lugares del país para crear caos, anarquía, que es lo que están queriendo hacer. El mismo Congreso, ¿no es cierto?, están desesperados de aprobar leyes que vayan en contra de las determinaciones de un gobierno. Es decir, la verdad es que no entiendo, la verdad es que yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Imagínense, hoy veo investigándose temas de la actualidad de este gobierno que no tiene ni 6 meses. ¿Y dónde está la investigación de los 14 años de gobierno? Es decir, se deberían estar investigando los casos de las barcazas chinas, del fondo indígena, del tema CAMSE, del tema Zapata, del tema del Banco de la Unión, y así, bueno, miles de casos que han habido que deberían estar investigándose, pero no se está investigando al gobierno que está aquí. Dicen, no, que voló en un avión, que no sé qué. Obviamente que se investigue, pero ¿por qué no se investigan los 14 años también, digo yo? Es decir, eso es lo que a mí me preocupa en esta coyuntura, y veo que se les hace cuesta arriba, ¿no es cierto?, para el mismo gobierno, porque el aparato del Estado sigue con mucha gente que ha gobernado el pasado gobierno. Es decir, siguen ahí. Ayer que ha salido un escándalo por ahí, ¿quién era? Eran del MAS, y siguen en el aparato estatal, y dicen, ¿y por qué? Porque era buen tipo, se ha quedado ahí. Bueno, por ahí está. Creen que siguen con el anterior gobierno y cometen este tipo de actitudes, y bueno, pues lo queman al actual gobierno, ¿no es cierto? Eso es por no limpiar la casa, es decir, se han quedado con la gente del pasado. Entonces esa es la parte que no entendemos. Y yo, como le digo, debería conocerse que
pasado con el Fondo Indígena, es decir, se han manejado cuentas fiscales en cuentas privadas, pero ¿dónde están? El principal autor era el nada menos que el actual candidato a la presidencia por el MAS, y él está tranquilo de candidato, campeando por todo lado, no pasó nada en 14 años, es decir, el gobierno debía tomar esa actitud no de revancha ni de venganza, nada, sino lo que es correcto. 14 años han habido este tipo de denuncias, nadie se ha inventado. Por ejemplo, toda la gente que está en el exilio se dice, hizo esto, pero ¿dónde están las pruebas? Es decir, sin pruebas, pero la cosa era sacarlos del país para que se vayan al exilio. En cambio, este gobierno, ¿qué ha pasado? Ahí está, el Fondo Indígena, todo el país sabe cuál ha sido el manejo, o las barcazas chinas, o el Banco de la Unión, ¿no es cierto? O el tema del taladro y así, el tema de la planta de urea que no costaba ni $600 millones, se han vendido en $1,000 millones, todos esos proyectos millonarios. Es decir, eso se debería estar investigando, pero se está investigando al actual gobierno de 6 meses, y cualquier error que comete, por más mínimo que sea, lo magnifican a propósito, ¿no? Porque este no es un tema solamente de un partido político, ¿no? Sino es del grupo del ALBA, ¿no? Esos gobiernos, como el gobierno de Venezuela y todos, Cuba, están actuando en contra del gobierno. Entonces están liquidando, la unidad de la lucha, de los 21 días, de las pititas, de la gente que quiere democracia, pues la gente lo que quiere es vivir en paz, quiere vivir en democracia y que se respeten los derechos humanos, ¿no es cierto? El otro día lo he escuchado al presidente de Venezuela, al actual presidente que viene del mismo régimen chavista, lo he escuchado hablar y decir, van a ver Bolivia pronto, ya va a caer el gobierno. O sea, la conspiración viene desde afuera, y Argentina más, porque claro, la que era socia, la que ha ayudado el gobierno anterior a que sea presidente, y entonces el gobierno Cristina Kirchner hoy está de vicepresidente. Entonces ellos salían en contra del gobierno de Bolivia, y aquí no han tenido la capacidad los políticos de unirse. Yo creo que es importante que hoy recapaciten y que se busque la unidad en función de lograr recuperar la democracia, el Estado de Derecho, que tengamos esperanza, que tengamos seguridad, que tengamos un gobierno para todos, que nunca más tengamos más de 1,000 personas en el exilio. ¿Cuánta gente que me estará escuchando ahorita que esté en el exilio y que quisiera volver al país, pero no viene porque no tiene la seguridad de que debe estar tranquilo, por lo menos defendiéndose en libertad? Es decir, han habido amnistías para tanta gente, y obviamente para esta gente que está afuera no los puedan amnistiar, o si no quieren amnistía, que vengan y se defiendan en libertad acá, pero no hay eso. Es decir, y eso es lo que necesitamos. Por eso es que necesitamos un gobierno realmente fuerte, un gobierno que tenga el respaldo popular y que haga respetar la ley. Como le digo, hoy hay realmente conflictos en el país, no le digo de memoria, usted sabe que hay bloqueos, no sé si se habrá levantado hasta ahora el bloqueo de Yapacaní, por lo menos el de Caracara recién se ha levantado antes de ayer, que se ha hecho un acuerdo, es decir, ellos mismos crean el problema, lo solucionan y piden que la gente les aplauda, les agradezca. O sea, esto está manejado por el mismo MAS, y obviamente a su estilo quieren violencia, quieren confrontación. Eso es lo que siempre buscan, y eso el país nunca más tiene que permitir que retornen los violentos, la confrontación. El país, si realmente queremos el crecimiento, el desarrollo, vivir en paz, tenemos que buscar un gobierno que, más allá de la politiquería, piense en que necesitamos un país progresista, un país que logre un desarrollo socioeconómico, que busque realmente el crecimiento económico, un país que realmente pues dé oportunidad a sus hijos y no tengan que salir de Bolivia a buscar trabajo, que haya ese éxodo que ha habido hacia la Argentina, hacia Estados Unidos y hacia España. Entonces, eso es lo que yo le podría decir en función de esta coyuntura que estamos viviendo, momentos que no esperábamos, pero estamos en conflictos. Usted sabe que la situación, están buscando el menor indicio para crear violencia, y no es lo que quiere la mayoría de los bolivianos que ha luchado. Otra vez
otra vez se van a levantar los bolivianos con sus pititas, con todo, si esto sigue así, para hacer respetar la democracia que quiere Bolivia. Entonces, ojalá que el gobierno vea qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos para poder continuar viviendo en paz y en democracia y con un Estado de Derecho que les permita a los bolivianos tener la seguridad jurídica que se necesita. Bien, capitán Manfred Reyes Villa, finalmente, en estos últimos 5 minutos que nos quedan de entrevista en este programa, ¿cuál es su interpretación de usted de esta pandemia que se está viviendo también en Bolivia y que está cobrando muchos resultados negativos en diferentes aspectos, tanto en la salud como también en la parte económica? Yo le digo, más allá de lo que pueda significar las medidas que ha tomado el gobierno en torno a esta pandemia, luego lo importante será qué vamos a hacer después de la pandemia. Si bien la pandemia no se va a ir por mucho tiempo, si es que se va algún día, pero por lo menos se inventará las vacunas, las medicinas y quedará como una enfermedad más en el mundo entero. Pero el tema que nos debemos preguntar es qué vamos a hacer después, porque la situación económica no va a ser igual para nuestro país ni para el mundo. Es decir, hay un retroceso en el mundo, va a haber un retroceso de la economía mundial. Entonces ahí tenemos que tener las iniciativas para poder ver hacia adelante. Es por eso que le decía, debería haber una nueva convocatoria a elecciones, porque el candidato tendrá que decir cuál va a ser su programa de gobierno. Ya ha pasado el tiempo de las ofertas que han hecho, ahora es totalmente diferente. Es decir, ¿qué vamos a hacer? La economía boliviana va a estar quebrada igual que varios países, la situación va a ser crítica. Entonces tenemos que ver cómo recuperar el desarrollo económico en el país. Felizmente, gracias a Dios, Bolivia ha sido bendecida con varios recursos naturales. Entonces, el administrador del país, vale decir, un presidente, tiene que saber utilizar esos recursos naturales en función de los intereses de la mayoría de los bolivianos y no seguir siendo exportadores de materia prima. Entonces, tenemos 20.000 ejemplos que yo le puedo dar ahora que nos puede permitir salir adelante. Felizmente, Bolivia solamente tiene 11,5 millones de habitantes, no tiene más, y tenemos varios recursos naturales que pueden lograr siempre mejorar el ingreso per cápita de la familia boliviana, pero tenemos que tener clara la figura, qué hacer después de esta pandemia, cómo vamos a lograr una pronta recuperación económica, es decir, qué medidas vamos a tomar sin que sean simplemente de ajuste a la familia boliviana, de pago de impuestos, de subir de la gasolina, es decir, de ir al bolsillo de la familia boliviana. No, tenemos que utilizar otro tipo de instrumentos, otro tipo de estrategias para poder lograr un crecimiento económico que nos permita realmente competir con otros países. Yo creo que Bolivia tiene excelentes recursos humanos, podemos ser muy competitivos, pero depende de la lógica política que tengamos, el pensamiento que tengamos para poder lograr pues interactuar con otros países y poder lograr ese crecimiento económico que va a necesitar Bolivia. Es decir, no hay que tenerle miedo ni ser pesimistas, decir ahora qué vamos a hacer, vamos a quebrar, o Bolivia se nos muere. No, Bolivia nunca se nos va a morir, eso le puedo asegurar. Bolivia puede salir adelante, pero sí necesitamos unidad, no necesitamos un gobierno que nos divida. Alfredo, no necesitamos un gobierno que confronte a los bolivianos, que diga voy a cercar las ciudades para que no entre alimentos. ¿Cómo un presidente puede decir eso? A ver, dígame, es el papá de la casa, ¿cómo le va a decir que no entren alimentos para que sus hijos puedan alimentarse? ¿Cómo va a decir que va a llevar milicias armadas para qué? Para matar a su pueblo. Nunca más tiene que tener un presidente así Bolivia. El presidente lo que tiene que hacer, si ve que no lo quieren, pues tiene que irse. Él no es dueño, es su feudo, ¿qué? Es decir, hemos tenido países del ALBA que se han querido dueños y han querido perpetuarse, porque claro, Cuba ha tenido ahí más de 50 años un presidente, otros países, otros presidentes como Saddam Hussein y como otros que obviamente pues se han perpetuado, lo mismo han querido hacer en nuestro país, ¿no? Eso
nunca más. Entonces, creemos que este es un gran desafío que tenemos hacia adelante, un desafío que lo podemos llevar adelante, pero que pensemos siempre en que necesitamos la paz, el respeto al Estado de Derecho, el respeto obviamente a los derechos humanos de la gente, y que podamos sentir que un gobierno siempre busca la unidad, no la unidad en pensamiento. Hay que respetar al disentir de otro tipo de pensamiento, pero obviamente trabajar en unidad. Yo creo que si avanzamos así, Bolivia nuevamente puede lograr un crecimiento que todos ustedes y nosotros esperamos, querido Alfredo. Bien, capitán Manfred Reyes Villa, prácticamente se nos ha acabado el tiempo, muy importante la conversación con usted. En un minuto, por favor, su conclusión y su mensaje para el pueblo boliviano. Bueno, querido Alfredo, a través de reporteros en el mundo, a través de Atlántica, yo les quiero decir, no se preocupen, vamos a trabajar para buscar la paz, la unidad, la democracia. No vamos a permitir que la violencia vuelva al país, la confrontación como están buscando. Y les pido a los bolivianos que me están escuchando, esta es nuestra casa, nuestro hogar es Bolivia. Yo que he tenido la experiencia de vivir 10 años afuera, nunca más quisiera vivir afuera. Eres un número más, es decir, la discriminación campea en otros países, mientras que este es tu país, aquí tienes tus derechos. Aquí lo que tenemos que tener es oportunidad de trabajar, de vivir en paz, de tener justicia, y si tienes un fuerte Estado de Derecho fortalecido, pues vas a traer inversiones. Yo les pido que nos cuidemos, hoy más que nunca, cuidemos a nuestra familia, a nuestros vecinos. Hoy estamos viviendo en una etapa del mundo donde exige el compañerismo, donde tiene que existir la solidaridad con el prójimo, y podamos lograr realmente salir adelante, y sobre todo en el país que hagamos el mayor esfuerzo. Esta situación nos permita pensar que 14 años no hemos tenido una inversión en salud, que luego el próximo gobierno que piense que es tan importante la salud, pero no solamente hablar de salud y educación, sino en la praxis lograr realmente lograr abastecer a todos los departamentos con los hospitales, con médicos, para que realmente el boliviano esté atendido. Ojalá que las regiones puedan lograr, para mí, esa autonomía profunda, que yo sigo pensando en un país federal, donde los gobernadores puedan lograr, en función de una competencia sana, ser competitivos entre departamentos, ir mejorando la salud, la educación y el estándar de vida de sus pueblos. Ojalá Dios quiera que así sea y tengamos una Bolivia fuerte. Yo le agradezco mucho y pues hasta cualquier momento. Gracias. Gracias, capitán, por atender nuestra llamada, y será hasta otra oportunidad. Muy amable, muchas gracias. Esa ha sido nuestra conversación en contacto telefónico con el capitán Manfred Reyes Villa, como ustedes saben, ex prefecto del departamento de Cochabamba, también varias veces alcalde de esa ciudad de Cochabamba. Ha estado con nosotros hablando de diversos temas. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero usted no se vaya, que después de la pausa volvemos con otros temas importantes.